La primera vez que pensé que algo no estaba bien fue a las 2:17 de la madrugada. Recuerdo la hora exacta porque estaba mirando el reloj del tablero de la patrulla cuando la radio crepitó con ese sonido estático que siempre aparece antes de que despachen algo extraño. Era mi cuarto año como policía y ya había visto suficientes cosas para saber cuándo una llamada era normal y cuándo no lo era. Aquella noche estaba completamente tranquilo. Demasiado tranquilo. Las calles estaban vacías, las luces de los postes iluminaban la neblina baja que se arrastraba por el asfalto, y el único sonido que rompía el silencio era el motor suave de la patrulla y el chasquido ocasional de la radio. Mi compañero, Ramírez, estaba medio dormido en el asiento del copiloto. Otra noche muerta, murmuró sin abrir los ojos. Yo asentí, aunque él ni siquiera estaba mirando. Disfrútala mientras dure. Y entonces la radio volvió a crepitar. Unidad 27 copian. Tomé el micrófono. Unidad 27 aquí. Hubo unos segundos de silencio. Lo suficiente para que algo en mi estómago se tensara. Tenemos una llamada: posible disturbio en una propiedad rural. Reporte de actividad extraña. Ramírez abrió un ojo. ¿Actividad extraña? Yo fruncí el ceño. Despacho, ¿puede especificar? Otro silencio. Y luego la voz del operador, más baja. Vecinos reportan gritos dentro de la casa. Pero la casa debería estar vacía. Ramírez se incorporó lentamente. ¿Vacía? Propiedad abandonada desde hace años. Miré la pantalla del GPS cuando enviaron la ubicación. Quedaba a unos 15 minutos de donde estábamos. Una vieja carretera que salía de la ciudad hacia los campos. Recibido, dije. Colgué el micrófono. Durante unos segundos ninguno habló. Luego Ramírez soltó una pequeña risa. Probablemente adolescentes metiéndose a beber. Probablemente. Arranqué la patrulla y giré hacia la carretera. Mientras nos alejábamos de las luces de la ciudad, la oscuridad empezó a tragarse todo. Los postes de luz se volvieron cada vez más escasos. Las casas desaparecieron. Solo quedaban árboles negros y campos abiertos. La niebla se hacía más espesa. Ramírez encendió la radio de música, pero solo salía estática. Genial, murmuró. Seguimos conduciendo. 5 minutos. 10 minutos. Y luego el GPS anunció que estábamos cerca. La casa apareció de repente entre los árboles. Era grande. Demasiado grande para estar abandonada. Una vieja casa de campo de 2 pisos, con las ventanas oscuras y el techo parcialmente hundido. La patrulla iluminó el frente con los faros. El jardín estaba completamente cubierto de hierba alta. La cerca estaba rota. Y lo primero que noté fue algo que no tenía sentido. La puerta principal estaba abierta. Ramírez también lo vio. ¿Ves eso? Sí. Apagué el motor. De inmediato el silencio se volvió pesado. No había viento. No había insectos. Ni siquiera el sonido de los árboles. Solo el clic del metal cuando ambos abrimos las puertas de la patrulla. Encendí mi linterna. La luz atravesó la niebla como un cuchillo. Despacho, unidad 27 en escena, dije por radio. Vamos a revisar la propiedad. La radio respondió con un simple. Recibido. Ramírez cargó su linterna también. Caminamos hacia la casa. La hierba nos llegaba a las rodillas. Cada paso hacía un ruido húmedo. Cuando llegamos al porche, las tablas crujieron bajo nuestras botas. La puerta se movía ligeramente, como si alguien la hubiera empujado hace poco. La abrí con cuidado. La bisagra chirrió. El olor que salió de la casa fue lo primero que me puso los pelos de punta. No era polvo, ni humedad. Era metálico, como sangre vieja. Ramírez también lo notó. ¿Hueles eso? Sí. Entramos. El piso estaba cubierto de polvo grueso. Pero algo llamó mi atención de inmediato. Había huellas. Huellas frescas. Pisadas claras sobre el polvo. Ramírez apuntó su linterna al suelo. Mira eso. Había muchas. Demasiadas. Pisadas que iban desde la puerta hacia el interior de la casa. Pero lo extraño era esto. Todas iban en la misma dirección. Hacia adentro. Ninguna salía. Sentí un nudo en el estómago. Despacho, dije por radio, parece que alguien estuvo aquí recientemente. La radio crepitó. Pero nadie respondió. Miré el aparato. Solo estática. Golpeé el costado. Despacho, ¿copian? Nada. Ramírez miró alrededor. La casa estaba en silencio absoluto. Pero entonces, escuchamos algo. Un sonido débil. Arriba. Como si alguien caminara lentamente sobre el piso del segundo piso. CRRRK. CRRRK. Ramírez levantó la mirada. Dime que oíste eso. Lo oí. El sonido se detuvo. Nos quedamos inmóviles. Esperando. Entonces volvió. Un paso. Luego otro. Lento. Pesado. Como si algo caminara arrastrando los pies.
Ramírez susurró. Debe ser un vagabundo. Yo asentí. Pero algo no cuadraba. Porque justo en ese momento, escuchamos algo más. Un susurro. Muy débil. Tan débil que pensé que lo había imaginado. Pero Ramírez giró la cabeza al mismo tiempo que yo. ¿Escuchaste? El susurro volvió. Esta vez más claro. Venía del segundo piso. No sonaba como palabras normales. Sonaba como alguien intentando hablar pero sin recordar cómo hacerlo. Una voz seca. Rota. Como si las cuerdas vocales estuvieran dañadas. Ramírez tragó saliva. Esto ya no me gusta. Apunté la linterna hacia las escaleras. Vamos a revisar. Subimos lentamente. Cada escalón crujía. El sonido parecía demasiado fuerte en el silencio de la casa. Cuando llegamos al segundo piso, el pasillo estaba completamente oscuro. Había 3 puertas. 2 cerradas. Una abierta. La puerta abierta se movía lentamente. Como si alguien acabara de entrar. La luz de mi linterna iluminó el interior. Una habitación vacía. Polvo. Muebles viejos. Nada más. Ramírez revisó las otras 2 puertas. La primera estaba cerrada con llave. La segunda estaba entreabierta. Empujó la puerta con la linterna. CRRRK. La puerta se abrió. Y lo que vimos dentro hizo que Ramírez retrocediera inmediatamente. La habitación estaba llena de fotografías pegadas en las paredes. Cientos. Miles. Fotos viejas. Amarillentas. De personas. Familias. Niños. Policías. Ramírez iluminó una de las paredes. ¿Qué demonios? Me acerqué. Y entonces lo vi. Entre todas esas fotos, había una reciente. Mucho más reciente que las demás. La luz de mi linterna tembló cuando la enfoqué. Era una fotografía tomada esa misma noche. En la imagen aparecía una patrulla. Nuestra patrulla. Estacionada frente a la casa. Y en la foto, se veía claramente a 2 personas caminando hacia la puerta. Ramírez. Y yo. Sentí que algo frío me recorrió la espalda. Porque la foto estaba pegada en la pared. Antes de que nosotros entráramos a la casa. Y en ese momento, escuchamos el sonido detrás de nosotros. Un susurro. Muy cerca. Justo detrás de nuestras espaldas. Y una voz seca. Intentando pronunciar palabras. Llegaron otra vez. Ninguno de los 2 se movió durante varios segundos. Sentí el aire frío rozar la parte trasera de mi cuello cuando esa voz susurró tan cerca de nosotros que juraría que estaba a menos de 1 metro. Ramírez giró lentamente la cabeza. Yo hice lo mismo. La linterna iluminó el pasillo vacío. No había nadie. Pero la sensación de que algo había estado justo detrás de nosotros seguía ahí pegada a la piel. Ramírez respiró hondo. No me gusta esto. Miré otra vez la fotografía pegada en la pared. Nuestra patrulla. Nosotros caminando hacia la casa. La foto estaba tomada desde afuera, desde el jardín. Pero cuando llegamos, no había nadie afuera. Ni un coche. Ni una luz. Ni una persona. Y esa foto ya estaba aquí. Ramírez arrancó la fotografía de la pared. Esto es imposible. La giró entre sus manos. No era vieja. El papel aún estaba rígido. Como si hubiera salido de una impresora hace unos minutos. ¿Quién demonios tomó esto? Dijo. En ese momento escuchamos algo abajo. Un golpe. Fuerte. Como si una puerta hubiera sido cerrada de golpe. Los 2 levantamos la cabeza. La casa volvió al silencio. Luego. CRRRK. Un paso. En el primer piso. Ramírez levantó su arma instintivamente. Hay alguien abajo. Yo asentí. Vamos. Salimos de la habitación lentamente. El pasillo parecía más largo ahora. La oscuridad más espesa. Las escaleras estaban frente a nosotros. La linterna iluminó los escalones. Bajamos despacio. Uno por uno. Cada crujido del piso hacía que el corazón me golpeara más fuerte contra el pecho. Cuando llegamos a la mitad de la escalera, noté algo que antes no estaba ahí. La puerta principal. Estaba cerrada. Ramírez también lo vio. La dejamos abierta. Sí. Bajamos el resto de las escaleras. Me acerqué a la puerta. La manija estaba fría. La abrí. CRRRK. La puerta se abrió lentamente. Y lo que vimos afuera hizo que ambos nos quedáramos congelados. Nuestra patrulla ya no estaba. El lugar donde la habíamos estacionado estaba vacío. Solo había hierba moviéndose ligeramente en la neblina. Ramírez salió al porche. No puede ser. Yo salí detrás. Miré alrededor. Nada. La carretera estaba completamente vacía. ¿Te estás burlando de mí?, murmuró Ramírez. Tal vez alguien la robó. Pero incluso mientras lo decía sabía que no tenía sentido. La patrulla estaba cerrada. Y nadie había pasado por el camino. Ramírez volvió a mirar la casa. La radio tampoco funciona. En ese momento intenté usarla otra vez. Despacho Unidad 27 copian.
Solo estática. Ramírez se frotó la cara. Esto ya es demasiado raro. Miré nuevamente el camino oscuro. Tenemos que volver a la casa. ¿Por qué? Señalé el interior. Porque quien tomó esa foto está aquí. Y no sabemos si está armado. Ramírez suspiró. Genial. Entramos otra vez. Pero algo había cambiado. El interior de la casa estaba más oscuro que antes. Como si la luz de nuestras linternas no alcanzara tanto. Caminamos por la sala. El polvo en el suelo seguía ahí. Las mismas huellas. Pero cuando apunté la linterna más cerca, sentí un escalofrío. Ramírez. ¿Qué? Mira esto. Se inclinó. Las huellas que habíamos visto antes. Ya no eran las únicas. Ahora había otras nuevas. Pisadas frescas. Que iban desde el fondo del pasillo. Hasta la escalera. Ramírez frunció el ceño. Eso no estaba antes. No. Seguimos esas huellas con la luz. Llegaban hasta la base de las escaleras. Y se detenían exactamente en el primer escalón. Ramírez iluminó hacia arriba. El segundo piso estaba completamente oscuro. Subió. Parece. Pero había algo más. Las huellas no eran normales. Parecían más largas. Los dedos demasiado marcados. Como si la persona que caminó ahí hubiera estado descalza. Y los dedos fueran demasiado largos. Ramírez murmuró. Eso no son zapatos. Sentí el estómago hundirse. No. En ese momento escuchamos un sonido arriba. Un arrastre. Lento. Como algo moviéndose por el piso. Ramírez levantó el arma. Policía, gritó. Salga con las manos arriba. Silencio. Luego, un golpe. En la habitación de las fotografías. Ramírez me miró. Otra vez ahí. Subimos las escaleras. Más rápido esta vez. Cuando llegamos al pasillo, la puerta de la habitación de las fotos estaba abierta. Más abierta que antes. Empujé la puerta con cuidado. La linterna iluminó las paredes. Y en ese momento sentí que la sangre se me congelaba. Había más fotos. Muchas más. Fotos nuevas. Pegadas sobre las antiguas. Ramírez caminó lentamente hacia la pared. No. Iluminó una de ellas. Era una foto tomada desde dentro de la casa. Mostraba el pasillo. El mismo pasillo donde estábamos parados. Pero en la foto, había algo más. Una figura. Alta. Muy delgada. Parada detrás de nosotros. Ramírez levantó la cabeza lentamente. Dime que eso no estaba ahí cuando entramos. Mi voz salió seca. No estaba. Entonces escuchamos algo detrás de nosotros. Un suspiro. Muy cerca. Giramos las linternas al mismo tiempo. La luz iluminó el pasillo. Vacío. Pero entonces, algo pasó frente a la luz. Tan rápido que apenas fue una sombra. Algo alto. Demasiado alto para ser una persona normal. Ramírez gritó. Alto. Corrió hacia el pasillo. Yo detrás de él. La sombra giró la esquina del corredor. La seguimos. Pero cuando doblamos la esquina, no había nada. Solo otra puerta. Entreabierta. Ramírez la empujó. La puerta se abrió lentamente. CRRRK. Era un baño. Pequeño. Oscuro. Y en el espejo del lavamanos. Había algo escrito. Con algo oscuro. Ramírez iluminó las letras. Parecía sangre. Las palabras estaban escritas torcidas. Como si alguien hubiera usado los dedos. Decían. Siempre regresan. Ramírez tragó saliva. ¿Siempre? Yo miré el espejo. Algo en el reflejo se movió. Detrás de nosotros. Giré la linterna inmediatamente. La luz iluminó el pasillo. Y esta vez sí lo vi. Al final del corredor. Una figura. Alta. Extremadamente delgada. La piel pálida. Los brazos demasiado largos. Y la cabeza inclinada hacia un lado mirándonos. Pero lo peor no era su apariencia. Lo peor era su cara. Porque cuando la luz tocó su rostro, pude reconocerlo. Era la cara de un hombre. Un hombre que había visto antes. Un hombre cuya foto estaba en la pared. Un policía. Desaparecido hace años. Y entonces, la cosa abrió la boca lentamente. Y habló con una voz rota. Como si estuviera aprendiendo a usarla. Ustedes también van a quedarse. Y en ese momento las luces de nuestras linternas parpadearon. Y la figura empezó a caminar hacia nosotros. Lentamente. Arrastrando los pies. La figura empezó a caminar hacia nosotros. No corría. No parecía tener prisa. Pero cada paso que daba hacía que el pasillo se sintiera más pequeño, más pesado, como si el aire mismo estuviera presionando contra el pecho. Ramírez levantó el arma. Alto. Policía. La cosa no reaccionó. Siguió avanzando. Arrastrando los pies sobre el piso de madera. CRRRK, CRRRK. La linterna iluminó mejor su cara. Y en ese momento confirmé algo que hizo que mi estómago se hundiera. No era solo parecido al policía de la foto. Era exactamente su cara. La misma mandíbula.
Los mismos ojos. Pero su piel estaba demasiado estirada. Como si alguien hubiera colocado esa cara sobre algo que no era humano. Ramírez gritó otra vez. ¡Alto! La cosa inclinó la cabeza lentamente. Y sonrió. Pero su boca se abrió demasiado. Mucho más de lo que debería poder abrirse. Entonces Ramírez disparó. El sonido del disparo explotó en el pasillo. El fogonazo iluminó la casa por una fracción de segundo. La bala golpeó a la cosa directamente en el pecho. La vi sacudirse hacia atrás. Golpeó la pared. Y cayó al suelo. Durante unos segundos solo escuchamos el eco del disparo. Luego silencio. Ramírez respiraba agitado. Le di. Nos acercamos lentamente. La cosa estaba en el suelo. Inmóvil. La linterna iluminó su cuerpo. Era aún más delgado de lo que parecía de pie. Los brazos largos como ramas. Los dedos demasiado extendidos. Y la cara. La cara seguía siendo la del policía. Pero algo empezó a pasar. La piel empezó a moverse. Como si hubiera algo debajo. Algo vivo. Ramírez retrocedió. ¿Qué demonios? La piel del rostro comenzó a deslizarse lentamente hacia un lado. Como una máscara. Debajo. Había otra cara. Pero no estaba completa. Era como si estuviera formándose. Como si la cosa estuviera copiando. Entonces sus ojos se abrieron de golpe. Y la cosa inhaló profundamente. Un sonido húmedo. Ramírez gritó. Levántate. Pero la cosa ya se estaba levantando. Sus huesos crujieron mientras se incorporaba. CRRK. Como si sus articulaciones no estuvieran hechas para moverse de esa manera. Ramírez disparó otra vez. Y otra. Y otra. Las balas golpearon su cuerpo. Pero esta vez apenas reaccionó. Solo siguió levantándose. Hasta quedar de pie otra vez. Más cerca que antes. Mucho más cerca. Entonces habló otra vez. Pero su voz había cambiado. Ahora sonaba más clara. Más humana. Dolor aprendido. Y dio otro paso hacia nosotros. Ramírez agarró mi brazo. Corre. Giramos y corrimos por el pasillo. Bajamos las escaleras casi tropezando. Nuestros pasos resonaban por toda la casa. Cuando llegamos al primer piso corrimos hacia la puerta principal. La abrí de golpe. La noche seguía cubierta de niebla. Pero algo nuevo estaba ahí. Algo que no estaba antes. Nuestra patrulla. Estacionada exactamente donde la habíamos dejado. Ramírez se quedó congelado. ¿Qué? No te detengas. Corrimos hacia el coche. Abrí la puerta del conductor. Ramírez se subió al otro lado. Encendí el motor. La patrulla rugió. Vámonos. Pisé el acelerador. Las ruedas patinaron un segundo en la tierra húmeda. Luego salimos hacia la carretera. Ninguno habló durante casi un minuto. Solo respirábamos. La casa desapareció detrás de los árboles. Ramírez miró por la ventana trasera. ¿Nos sigue? Miré el espejo. La niebla cubría todo. No veo nada. Ramírez dejó escapar un suspiro largo. ¿Qué demonios era esa cosa? Negué con la cabeza. No lo sé. La radio crepitó de repente. Ambos saltamos un poco. Tomé el micrófono. Unidad 27. La voz del despacho finalmente respondió. Unidad 27, ¿estado? Miré a Ramírez. Necesitamos refuerzos en la propiedad rural del kilómetro 14. Hay un sospechoso extremadamente peligroso. Hubo un silencio en la radio. Luego la voz del operador sonó confundida. Unidad 27, ustedes ya están en camino de regreso. Fruncí el ceño. ¿Qué? Su patrulla acaba de salir de la propiedad hace unos segundos. Sentí un frío recorrerme la espalda. Despacho, nosotros ya salimos hace varios minutos. Otro silencio. Luego el operador habló más bajo. Unidad 27, la cámara del camino muestra su patrulla saliendo ahora mismo. Ramírez me miró. Eso no tiene sentido. Entonces algo apareció en el espejo retrovisor. Una figura. Caminando por la carretera detrás de nosotros. Alta. Extremadamente delgada. Moviéndose lentamente entre la niebla. Ramírez giró la cabeza para mirar directamente. No puede ser. La cosa estaba muy lejos. Pero incluso a esa distancia podía ver su postura torcida. Su cabeza inclinada. Y lo más perturbador. Era que ahora caminaba mucho más recta. Más humana. Como si estuviera aprendiendo. Ramírez susurró. Nos está siguiendo. Entonces la radio volvió a crepitar. Pero esta vez no era el despacho. Era una voz diferente. Una voz distorsionada. Una voz que reconocí inmediatamente. La misma voz que habíamos escuchado en la casa. Pero ahora salía de la radio. Unidad 27. Ramírez miró el aparato. ¿Qué demonios? La voz continuó. Aprendiendo más rápido. Miré el espejo otra vez. La figura ya no estaba caminando. Ahora corría. Directamente hacia nosotros. Y cada segundo se veía más humana.
Ramírez giró completamente en su asiento para mirar por la ventana trasera. La niebla de la carretera se abría detrás de nosotros mientras la patrulla avanzaba, pero la figura seguía ahí, corriendo. No parecía cansarse. No parecía tropezar. Solo corría cada vez más rápido. Y algo en la forma en que movía las piernas me hizo sentir un escalofrío profundo. Porque al principio corría de una manera extraña, descoordinada. Pero ahora se movía mejor. Más natural. Como si estuviera aprendiendo a correr observándonos. Ramírez murmuró con voz seca. Está más cerca. Miré el velocímetro. 120 kilómetros por hora. No debería alcanzarnos. Ramírez seguía mirando. Pero lo está haciendo. Volví a mirar el espejo. Mi estómago se hundió. La figura estaba mucho más cerca. La niebla se abría a su paso mientras corría por el centro de la carretera. Su cabeza seguía inclinada hacia un lado. Y algo nuevo era visible ahora. Su cara. Ya no era exactamente la del policía que habíamos visto antes. La estructura estaba cambiando. Los rasgos se estaban ajustando. La mandíbula. Los ojos. La nariz. Ramírez lo vio también. No. ¿Qué? Se parece a ti. Sentí que mis manos se tensaban en el volante. Volví a mirar el espejo. Y lo vi. Los rasgos de la criatura estaban cambiando lentamente. Hacia mi cara. Entonces la radio volvió a activarse. La misma voz distorsionada salió del altavoz. Pero ahora era más clara. Observando. Ramírez tomó la radio y la golpeó contra el tablero. Cállate. La voz continuó. Copiando. Miré la carretera. Los árboles pasaban rápidamente a los lados. La ciudad aún estaba a varios kilómetros. Tenemos que llegar a la estación. Ramírez seguía mirando atrás. No creo que eso lo detenga. Entonces escuchamos un golpe. Fuerte. En el techo de la patrulla. Los dos miramos hacia arriba instintivamente. Otro golpe. Más cerca del parabrisas. Algo se estaba moviendo sobre el coche. Ramírez susurró. No puede ser. Un sonido de uñas raspando metal recorrió el techo. CRRRKKKK. Algo se arrastraba lentamente hacia el parabrisas. Y entonces apareció. 2 dedos largos. Demasiado largos. Deslizándose por el vidrio desde arriba. Ramírez gritó. Está en el techo. La cara apareció lentamente desde el borde del parabrisas. La criatura se inclinó hacia abajo, mirando dentro del coche. Y ahora estaba claro. Su rostro era casi idéntico al mío. Pero su piel estaba demasiado estirada. Y su sonrisa era demasiado amplia. Los ojos nos observaban con una curiosidad fría. Como un animal estudiando algo nuevo. Entonces habló. Directamente a través del vidrio. Su voz ya no estaba distorsionada. Era casi perfecta. Mi propia voz. Así hablan. Sentí un golpe de pánico real. Pisoteé el acelerador aún más. La patrulla tembló. Ramírez levantó el arma y disparó hacia arriba a través del parabrisas. El vidrio explotó en fragmentos. La bala golpeó a la criatura en la cara. La cabeza se sacudió violentamente. La cosa soltó el coche. Rodó sobre el techo. Y desapareció detrás de nosotros. El viento empezó a entrar por el parabrisas roto. La respiración de ambos estaba completamente fuera de control. Ramírez miró hacia atrás otra vez. Cayó. Miré el espejo. La carretera estaba vacía. La figura ya no estaba. Pero algo en el fondo de mi estómago me decía que eso no significaba nada. Seguimos conduciendo durante varios minutos más. Finalmente las primeras luces de la ciudad aparecieron a lo lejos. Ramírez dejó escapar un suspiro. Tal vez ya terminó. Pero justo cuando lo dijo, la radio volvió a encenderse sola. La voz del despacho apareció. Pero sonaba extraña. Demasiado plana. Unidad 27 reporten su estado. Tomé el micrófono. Aquí Unidad 27. Necesitamos apoyo inmediato. Silencio. Luego la voz respondió. Unidad 27, ¿cuántos son en el vehículo? Fruncí el ceño. 2. Otro silencio. Luego la voz del despacho habló otra vez. Pero esta vez, no sonaba como el operador. Sonaba exactamente como Ramírez. Eso no es correcto. Giré la cabeza lentamente. Ramírez me estaba mirando. Yo no hablé. La radio volvió a emitir sonido. Y ahora la voz era la mía. Exactamente la mía. Ahora somos 3. Sentí que el corazón se me detuvo un segundo. Porque justo en ese momento, algo respiró. Desde el asiento trasero. Muy lentamente. Muy cerca de nuestras nucas. Ramírez giró la cabeza primero. Yo lo seguí. La luz de la calle que pasaba por el parabrisas roto iluminó el asiento trasero por un segundo. Y allí estaba. Sentado. Perfectamente quieto. La criatura. Con mi cara. Observándonos. Sonriendo.
El aire dentro de la patrulla se volvió pesado en el instante en que lo vimos. La criatura estaba sentada en el asiento trasero. No se movía, no parpadeaba, solo estaba ahí mirándonos. Su cara era casi idéntica a la mía ahora. La misma mandíbula, la misma forma de ojos. Pero su sonrisa era demasiado amplia, como si aún no entendiera completamente cómo funciona un rostro humano. Ramírez fue el primero en reaccionar. Giró el arma hacia atrás inmediatamente. No te muevas. La criatura inclinó la cabeza lentamente. Observó el arma. Luego miró a Ramírez. Y habló con mi voz. Amenaza identificada. Ramírez apretó el gatillo. El disparo explotó dentro de la patrulla. La bala atravesó el asiento trasero. Pero la criatura ya no estaba ahí. Desapareció en el mismo instante en que Ramírez disparó. ¿Qué? Miré por el espejo. El asiento trasero estaba vacío. Solo había un agujero en el respaldo. Ramírez respiraba con dificultad. Estaba ahí. Lo sé. La radio volvió a encenderse. Pero ahora no era una voz. Era un sonido. Un ruido húmedo. Como respiración. Y luego una frase. Muy clara. Aprendiendo rápido. Miré por el parabrisas roto. Las luces de la ciudad estaban más cerca ahora. Pero algo empezó a sentirse mal. Muy mal. Los autos en la carretera. Las casas. Las luces. Todo parecía normal. Pero la radio habló otra vez. No huyan. Ramírez apagó la radio de un golpe. Esto es una maldita pesadilla. Yo asentí. Pero entonces algo llamó mi atención. El reflejo en el espejo lateral. Había una patrulla detrás de nosotros. Con las luces apagadas. Siguiéndonos. Ramírez también la vio. ¿Refuerzos? No lo sé. La patrulla detrás aceleró. Acercándose lentamente. Demasiado silenciosa. ¿Por qué no trae las luces encendidas? No tengo idea. El coche se colocó justo detrás de nosotros. A menos de 10 metros. Ramírez miró fijamente por la ventana trasera. ¿Puedes ver quién conduce? No. Las luces de la calle iluminaban el interior solo por momentos. Sombras moviéndose. Nada claro. Entonces la patrulla detrás tocó la sirena. Un solo sonido corto. Wop. Como una señal. Ramírez frunció el ceño. Eso es código interno. ¿Qué significa? Que nos detengamos. Miré la carretera. No sé si deberíamos hacerlo. La patrulla volvió a tocar la sirena. 2 veces. Wop wop. Ramírez suspiró. Si son de la estación, detenernos es lo correcto. Reducí la velocidad lentamente. Nos detuvimos al borde de la carretera. La patrulla detrás se detuvo también. Durante unos segundos ninguno salió. Ramírez abrió su puerta primero. Voy a ver quién es. Ten cuidado. Ramírez caminó hacia atrás. La niebla se movía lentamente entre los coches. Yo lo observaba por el espejo. La puerta de la otra patrulla se abrió. Un oficial salió. Pero algo estaba mal. Su postura. Demasiado rígida. Demasiado recta. Ramírez se detuvo a medio camino. ¿Quién eres? El oficial no respondió. Solo caminó hacia Ramírez lentamente. La luz de la calle iluminó su cara por un segundo. Y en ese momento entendí. Sentí un frío terrible. Porque no era un oficial desconocido. Era Ramírez. Otro Ramírez. Exactamente igual. La copia caminaba hacia él. Con la misma cara. La misma altura. La misma expresión. Ramírez lo vio también. Y retrocedió un paso. No. La copia habló. Con la voz perfecta de mi compañero. Versión completa. Ramírez levantó su arma. Pero algo se movió detrás de él. Algo salió de la niebla. Otra figura. Alta. Delgada. Con mi rostro. La primera criatura. Ahora completamente formada. Se acercó lentamente por detrás de Ramírez. Intenté gritar desde la patrulla. Ramírez. Pero ya era tarde. La criatura extendió sus brazos largos. Y lo agarró por la espalda. Ramírez disparó una vez más. El sonido resonó en la carretera. Luego silencio. Y cuando la niebla se movió otra vez. Ramírez ya no estaba. Solo quedaba su arma en el suelo. Y frente a la patrulla. 2 figuras idénticas. 2 Ramírez. Ambos giraron lentamente la cabeza hacia mí. Y hablaron al mismo tiempo. Ahora falta uno. El mío. Me quedé paralizado dentro de la patrulla. Las 2 figuras con la cara de Ramírez estaban de pie frente a mí, inmóviles en medio de la niebla. La luz amarillenta del poste de la carretera iluminaba sus uniformes que también eran idénticos. Uno de ellos tenía aún la pistola de Ramírez en la mano. El otro no tenía nada. Pero ambos me estaban mirando. No como un enemigo. No como una presa. Me observaban como si yo fuera un objeto que aún no habían terminado de entender. El corazón me golpeaba tan fuerte que sentía cada latido en la garganta. Entonces uno de los Ramírez dio un paso hacia la patrulla. Luego el otro.
Al mismo tiempo. Ahora falta uno. Sus voces salieron perfectamente sincronizadas. Giré la llave y aceleré antes de que pudieran acercarse más. La patrulla salió disparada hacia adelante levantando grava y tierra. No miré atrás durante varios segundos. Solo conduje. Las manos me temblaban tanto que apenas podía mantener el volante firme. La radio volvió a encenderse sola. Pero esta vez no había voces. Solo estática. Una estática gruesa, constante. Miré el espejo retrovisor. La carretera estaba vacía otra vez. Ni rastro de ellos. Ni rastro de Ramírez. Y eso fue lo peor. Porque significaba que no estaban siguiéndome. Al menos no de la forma que yo esperaba. Seguí conduciendo hasta que finalmente llegué a las primeras calles iluminadas de la ciudad. Había tráfico. Semáforos. Gente. La normalidad del mundo volvió de golpe. Pero mi mente seguía en esa carretera. Seguí hasta la estación de policía. El edificio estaba iluminado como siempre. Patrullas estacionadas. Oficiales entrando y saliendo. Todo parecía completamente normal. Estacioné el coche frente a la entrada. El parabrisas roto aún tenía fragmentos de vidrio pegados. Cuando bajé del vehículo sentí que las piernas apenas me respondían. Entré corriendo. El oficial de recepción levantó la mirada. ¿Qué pasó contigo? Mi voz salió seca. Necesito hablar con el capitán ahora. Me miró de arriba a abajo. ¿Dónde está Ramírez? Sentí un nudo en la garganta. Desapareció. El oficial frunció el ceño. ¿Desapareció cómo? Hay algo allá afuera. Antes de que pudiera seguir hablando, escuché pasos detrás de mí. La puerta de la estación se abrió. Todos los que estaban en la sala miraron hacia la entrada. Yo también. Y sentí que la sangre se me congelaba. Ramírez entró caminando. Perfectamente tranquilo. Su uniforme estaba limpio. Sin una sola mancha. Me miró directamente. ¿Por qué saliste corriendo? Toda la sala quedó en silencio. El oficial de recepción me miró confundido. ¿No dijiste que había desaparecido? Mi respiración se volvió irregular. No. Ramírez caminó hacia mí. Te estuve buscando en la carretera. Se detuvo frente a mí. Demasiado cerca. Sus ojos se clavaron en los míos. ¿Estás bien? Durante un segundo dudé. Porque se veía exactamente como él. La misma voz. La misma postura. Pero entonces lo noté. Algo pequeño. Algo que nadie más parecía ver. Ramírez siempre tenía una cicatriz pequeña en la ceja izquierda. Un corte viejo de hace años. Esta versión. No la tenía. Retrocedí lentamente. Tú no eres Ramírez. La sala entera quedó en silencio. El oficial de recepción soltó una pequeña risa nerviosa. Oye, cálmate. Pero Ramírez no dijo nada. Solo me miraba. Observando. Aprendiendo. Entonces habló. Pero ya no solo con su voz. Era una mezcla de muchas voces superpuestas. Adaptación completa. Los ojos de la cosa se movieron lentamente hacia las otras personas en la sala. Luego volvió a mirarme. Ambiente perfecto. Sentí que el terror me atravesaba el pecho. Porque en ese momento entendí todo. Esas cosas no estaban cazando policías. Nos estaban estudiando. La casa en el campo era solo el lugar donde empezaban. Donde aprendían a copiar. Pero la ciudad. La ciudad era el siguiente paso. Ramírez, o lo que fuera esa cosa, dio un paso hacia atrás. Luego otro. Como si ya no le interesara esconderse. Proceso iniciado. El oficial de recepción frunció el ceño. ¿Qué demonios estás diciendo? La criatura inclinó la cabeza. Multiplicación. Entonces la puerta de la estación se abrió otra vez. Y otra vez. Y otra. Uno por uno. Oficiales comenzaron a entrar. Pero algo estaba mal. Todos caminaban exactamente igual. Todos tenían la misma expresión vacía. Y algunos. Tenían la misma cara. La misma cara repetida. De personas que yo conocía. De oficiales que trabajaban aquí. Pero había demasiados. Demasiados duplicados. El oficial de recepción se levantó lentamente. ¿Qué está pasando? Nadie respondió. Las copias comenzaron a llenar la sala. Quietas. Observando. Entonces todas hablaron al mismo tiempo. Aprendido. El sonido fue tan fuerte que hizo vibrar las ventanas. Retrocedí hasta chocar contra la pared. Y en ese momento la primera criatura, la que tenía mi rostro, entró por la puerta. Caminó directamente hacia mí. Sonriendo. Mi propia cara mirándome. Original localizado. Sentí que no podía respirar. La criatura extendió su mano lentamente hacia mi rostro. Última copia necesaria. Y justo antes de que sus dedos tocaran mi cara, las luces de la estación se apagaron. Todo quedó en completa oscuridad. Durante un segundo entero no se escuchó nada. Ni respiraciones. Ni pasos. Nada. Luego, decenas de voces susurraron en la oscuridad. Ahora somos todos.